habla a ustedes la profesora Hilda Borges, y en torno a este proyecto de investigación vamos a hablar de 4 unidades en torno al feminicidio en Venezuela, la violencia contra los niños, niñas y niñas, cómo se consagra dentro de la Ley Especial de Violencia de Género, la Ley de Violencia de Género, sí, la Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y las diferencias entre actos lascivos y abuso sexual sin penetración, ¿qué definimos por círculos de violencia? ¿Qué se entiende por círculos de violencia? ¿A qué nos referimos a la violencia psicológica y a la violencia física? En torno a este proyecto de investigación es necesario resaltar de que ustedes dentro de la plataforma han podido observar lo atinente a el manual de investigación. El manual de investigación, como bien saben ustedes, están por la Universidad de Falcón, la UDEFA. Y en la parte donde están los avisos de anuncio del facilitador, encuentran ustedes el manual de la UDEFA, todo en ello consagrado a el manual y a las normas APA. Dentro del proyecto de investigación, ustedes pueden observar, deben hacerme un ensayo sobre el feminicidio, un flujograma en torno a la ley de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, una infografía en torno a las diferencias entre actos lascivos y abuso sexual sin penetración. ¿Por qué una infografía? ¿Por qué un ensayo? ¿Por qué un flujograma? Les explico, porque son herramientas esenciales en el momento del aprendizaje. Entonces eso les permite a ustedes de una manera más fluida tener una mejor apreciación y una mejor concentración dentro, ¿verdad? Dentro de, vamos a decir, dentro de ese tecnicismo jurídico y ese aprendizaje que ustedes van a reflejar en esa actividad. Y en torno a la violencia psicológica, a la violencia física y a los círculos de violencia, ustedes deben hacer pueden ver, deben hacer un artículo científico, pero yo no les voy a decir a ustedes, háganlo acerca del feminicidio, háganlo acerca de la violencia contra niños y adolescentes, háganlo acerca, en cierto modo, contra los círculos de violencia, no. Ustedes lo pueden establecer, o violencia física o psicológica. No, yo los dejo a libre albedrío. Si ustedes quieren hacer el artículo científico en torno al feminicidio, me parece excelente. Si ustedes lo quieren hacer en torno a la violencia contra niños, niñas y adolescentes que son víctimas especialmente vulnerables o débiles jurídicos, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer en torno, yo quiero hacer un artículo científico en torno a los tipos de violencia que hay, ¿sí? Violencia familiar, violencia psicológica, violencia física. Quedan ustedes, como quien dice, el libre albedrío lo tienen ustedes, ¿bien? Pero siempre tomando en consideración el manual de la UNEFA y las normas APA. Bien, vamos a entrar de lleno a nuestra unidad número 1 en torno a este seminario de investigación. ¿Qué se entiende en Venezuela en torno al feminicidio? ¿Cómo está consagrado? ¿Cómo es el análisis? ¿Cómo se configura con el conyugicidio, ¿verdad? Que está establecido. ¿Cuál es la penalidad en el 406? Antes de adentrarnos en la materia del feminicidio, es necesario aclararles a ustedes que hay cierta, eso lo hice yo en el video de presentación, la diferencia entre femicidio, feminicidio y conyugicidio, porque el conyugicidio se trata básicamente de la muerte que le da la mujer al hombre, ¿verdad? Y el femicidio es la muerte que el hombre le da a la mujer. ¿Por qué no le dicen homicidio? Si nos vamos a retrotraer en torno a la evolución del término, homo significa hombre. Entonces, en este término, pues no podemos referirnos a homicidio, sino al femi, que es el sujeto, vamos a decirlo, que es el sujeto, vamos a decir, singular, que denota el género femenino. También es necesario aclarar, antes de adentrarnos a la materia como tal, les estoy dando algunos tópicos para que ustedes tengan una visualización más internacionalizada en torno a la ley de violencia de género.
hay una parte que cuando cumplen 5 años, ¿verdad?, de condena, se pueden establecer lo que se denominan beneficios o remedios procesales. En torno a la ley de violencia no existe remedios ni beneficios procesales, porque es en caso de un débil jurídico. Entonces aquí no opera ningún beneficio o ningún remedio procesal. Lo establece la ley de violencia, la ley orgánica del derecho a la mujer libre de violencia en torno a la reforma. Bien, también podemos hablar en torno a qué es el feminicidio en Venezuela, cómo se consagra el feminicidio en Venezuela. Existen los dos términos, que es femicidio y feminicidio, pero en torno a estos términos es el asesinato intencional que un hombre le hace a una mujer por el hecho de ser mujer. Lo denota solamente el hecho de ser mujer. Aparte de que es intencional, lo hace por el hecho de ser mujer. Muchos de estos hombres son misóginos. ¿Qué son misóginos? Opera de que no quieren a la mujer, le tienen un odio o una inclinación de odio a la mujer. Entonces aquí opera el término misogenio. Y es la manifestación extrema del abuso y la violencia de los hombres hacia las mujeres, de una manera atroz. Por eso es que nuestra ley adjetiva, en este caso nuestra ley especial de violencia de género, lo establece como un delito atroz, un delito cruel. Bien, ¿por qué? Porque si vamos a hablar del término femicidio, es en el caso de una persona natural. Y cuando se habla del feminicidio, es cuando lo impone por omisión el Estado, en torno a violencias, amenazas, intimidación. Y todo ello debido a que se cercena por razones de odio, de desprecio y de placer. Muchas veces lo hacen por deseos pasionales. Entonces, hasta que no matan totalmente, fíjense que no solamente es matar a la mujer, sino descuartizarla. Por eso es que no existe un beneficio procesal. Hasta que no la dejan terminada. Por eso es que se denomina. La ley de violencia de género la denomina como atroz. Porque el agresor, en este caso, ¿verdad?, lo hace de una manera violenta, con mucha violencia, hasta que no perpetra el delito hasta su última instancia, con la mayor atrocidad, con el mayor odio, desprecio y pasional. Generalmente existe en Venezuela, en México, en Bolivia, si nos retrotraemos en torno al derecho comparado, a la comparación con otras legislaciones, existen muchos tipos de feminicidio, muchísimos tipos. Está el tipo de feminicidio íntimo y familiar, que es cuando el hombre le da muerte a la mujer por el hecho de que ellos han sostenido o han tenido una unión o una relación familiar bajo el mismo techo. Entonces, este es un tipo de femicidio que se llama íntimo y familiar. También tenemos otro tipo de feminicidio que es el racial, por hecho de discriminación, porque el hecho de que eres blanca o son negra, entonces también lo determina. Está también el tipo de feminicidio transfóbico, porque el hombre pues usa el transgénero, entonces también por esa razón de odio y de crueldad pues le da muerte, en este caso a la mujer. Está el femicidio lesbofóbico, también por ser, en este caso, tener esa inclinación. Bien. La opinión del Tribunal Supremo de Justicia en torno a todos estos tipos de delitos, pues ha decidido, de acuerdo a la Sala de Casación Social, en el año 2017, establecer, no otorgar ningún tipo de beneficio procesal. Bien, y en torno al hecho investigativo como tal, encontramos a Russell en el 2006, que sostiene que los términos de femicidio y feminicidio no tienen un significado igual.
son netamente iguales, y donde afirma que el término correcto para la lucha de violencia de género en torno al asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres y ser cometidos en este caso por hombres, porque lo hacen de una manera agrede, lo hace de una manera como lo establece nuestro código, de una manera intencional. Lo hacen con mucho desprecio, donde se demuestran muchos, se toma en cuenta en la parte de la medicatura forense cuáles son los rasgos, no solamente si son cometidas por armas blancas o por portes, con qué utilizaron ellos al momento de cometer el delito, porque en ese momento el hombre, si se ha determinado la vulnerabilidad de la mujer, de que el hombre vea a la mujer, para estos casos de femicidio, como un objeto de su propiedad. Él es dueño de la mujer. En el caso de que la mujer dice, no, ella es mía, ella es de mi propiedad. Fíjese que para denotar esta parte del femicidio o feminicidio opera varios elementos que el hombre, primero, es un delito atroz. Segundo, se ve la inclinación, de acuerdo a ese elemento, el odio y la crueldad. Tercero, la propiedad. Aquí opera generalmente que el hombre ve a la mujer, el agresor lo ve como un objeto. Fíjese bien, no un sujeto, sino ve a la mujer como un objeto de su propiedad. Y si sale fuera de, vamos a decirlo así en estos términos, fuera de sus límites, pues él considera como una amenaza, y por eso es que él opera asesinando de una manera brutal a la mujer. No solamente, pero esto debido a que se ve en torno a las quemaduras, en torno a que les colocan alambre de púa, en torno a que son enfatizadas en base al odio y a la atrocidad. Ajá. Pero desde el punto de vista criminológico, en Venezuela se ha visto sustentado básicamente esto, y por eso es que la reforma de la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer establece en el artículo, básicamente en el artículo 73, creo que estoy revisándolo, cómo es que se consagra el femicidio en Venezuela. Como lo establece el artículo 73, quien intencionalmente causa la muerte de una mujer motivado, y fíjese que lo está diciendo la misma ley, porque lo consagran como un delito atroz por odio o desprecio. Aquí, si vamos desglosando pormenorizadamente el artículo 73, ustedes pueden observar que dice, ¿quién intencionalmente? Hay una intención. ¿Le ha dado qué? Muerte a una mujer, femicidio. No homicidio porque es de hombre, homo. O motivado al odio o desprecio, por eso es que lo consagra como atroz. Es un delito atroz. Al decir aquí, motivado por desprecio, odio o desprecio a la condición de la mujer, incluyen el delito de femicidio y será sancionado con pena de 20 a 25 años. Cuando dice incurre en el delito de femicidio, aquí se pierde, señores, todo beneficio procesal. El Tribunal Supremo de Justicia abordó en esa parte en el caso y dice, se considera odio en el contexto de relaciones de dominación y subordinación. La víctima presenta signos de violencia en torno a quemaduras, a lesiones, a desfiguraciones inclusive de rostro, porque viene determinado el femicidio por una razón única, odio. ¿Sí? También el cadáver de la víctima que haya sido expuesto en un lugar público. La dejaron en plena carretera. Ajá. La persona que comete el delito se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o de la vulnerabilidad física de la mujer. Entonces, como ustedes pueden observar, en este presente seminario de investigación se ve pormenorizadamente en la unidad número 1 cuáles son los elementos de que parte nuestra legislación venezolana a través de la reforma de cómo se lleva a cabo y cómo opera el femicidio. Pero nuestros legisladores han ido o han andado más allá desde una óptica criminológica.
al enfatizarlo a través de los círculos de violencia. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos los círculos de violencia en torno al violentómetro, entonces, ¿de dónde viene el círculo de violencia? De dónde, cómo yo crezco en mi casa, en mi hogar. Acuérdense que nosotros, si hablamos axiológicamente, nosotros nos impera algo que se denomina la emisión de juicios valorativos. Y nosotros, todos los seres humanos, tenemos varios abordajes, que son varios círculos. Nosotros tenemos el primer círculo, donde nosotros nos desarrollamos inicialmente desde nuestra niñez y en base a nuestra adolescencia cuando somos niños. Luego tenemos nuestro segundo círculo, que es en la escuela. Y así prácticamente se van ensachando nuestros círculos. Al llegar al círculo de nuestro entorno laboral, cómo son mis relaciones familiares y con mis amigos, cómo me desenvuelvo con mis amigos. Estoy establecida en un ámbito de respeto y de seguridad, o a todo el mundo le falta el respeto. Entonces, en torno a eso, los círculos de violencia se ven de una manera muy pronunciada. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a maltratar de una manera manipuladora a la mujer. Por eso es que se centra el círculo de violencia en torno a de que tú no sirves, no te puedes vestir de esta manera. Y entonces nuestra sociedad se ha visto muy enmarcada de una, vamos a decirlo así, muy enfatizada de una manera matriarcal. Matriarcal. ¿En qué sentido? De que si tú no te casas, no tienes hijos, No no haces encaja, dentro de la sociedad. no encaja dentro de la sociedad. ¿Perdón? Disculpe, profesora, no, es que no encaja ante la sociedad o ante el entorno en que se encuentra porque como ya tiene cierta edad, ya no tiene hijos, entonces no lo ven como un emprendimiento, como que uno quiere seguir hacia adelante, sino lo ven como que, ella es la desafecta del lugar, o sea, no Exacto. cubre con las Entonces, si tú expectativas de no los demás. tienes, exacto, entonces ahí se ve muy pronunciado el círculo de violencia. Es muy importante, si nosotros nos adentramos, vamos a decir así, una especie de un mapa conceptual, un mapa mental, podemos observar primero que nada el círculo de violencia. Del círculo de violencia, como un árbol, se desprenden todas las ramas y ahí es donde vienen los tipos de violencia. ¿Por qué? Porque vienen arrastrados a que el niño se desarrolla en un ambiente hostil, donde el padre maltrata a la mujer y él ve esa conducta, vamos a decir, ese aspecto conductual, y es lo que él refleja en la calle y con sus amigos y con su novia o con sus primeras amigas, porque él ha sido formado dentro de un entorno de violencia. Eso es lo que él lo ha visto un clima, y entonces ahí es donde empieza el violentómetro a subir por escala. Al subir en la escala el violentómetro, llega al femicidio, la escala máxima, porque se toma en consideración el violentómetro en torno a la psiquis del agresor. ¿Por qué? Porque el agresor la visualiza como un objeto y en torno al odio, lo que generalmente y gradualmente va subiendo su odio y su pasión. Entonces aquí nosotros podemos ver, cuidado con la violencia, reacciona. ¿Por qué? Porque primero empieza a chantajear. Tú no vas. Si tú vas, mira lo que pasa contigo, gracias. Luego viene a mentir y engañar. Casualmente hay alguien de que en estos días estaba viendo un artículo en torno a la celopatía, sí, a la celopatía. ¿Por qué es una persona celópata? Entonces dice que si una persona es celópata y es infiel a su pareja, va a ser infiel en su trabajo, va a ser infiel en todos los aspectos de su vida. Y que la mayoría de las personas sufren de esto, porque no hay una seguridad. Entonces aquí el violentómetro tiene una particularidad en torno a el peligro que presenta una mujer. Está el chantajear, el mentir, el ignorar, el celar, el ofender, el humillar. Tú eres una. Entonces ahí empieza, en ese momento, cuando empieza a operar el violentómetro, la mujer empieza a ser manipulada y automáticamente empieza a ser victimizada.
Entonces ella empieza a echarse la culpa a ella misma. Sí, tiene razón, yo no sirvo para nada. Sí, tiene razón, yo no tengo por qué estar con tal persona. Sí, tiene razón, yo no tengo por qué pasar por aquí, por este lado. Sí, tiene razón. Y entonces la mujer empieza a echarse la culpa a ella misma cuando ella no la tiene. Simple y llanamente este tipo de persona o este tipo de personalidad, ¿verdad? Es un dominante hostil, porque acuérdense que nosotros operamos tipos de personalidades. Y este tipo de personalidad es un dominante hostil. Está el dominante hostil, el hostil sumiso, y empieza el dominante hostil a manipularla a través de estos círculos de violencia. ¿En qué termina? En que el violentómetro llegó donde dice, reacciona, ayuda, aleja, aléjate, tu vida está en peligro. ¿Cuándo? Cuando la encierra. Fíjese, ya está en bombillo en rojo. Cuando la amenaza con objeto o armas, tú no sales. Cuando la amenaza de muerte, si tú vas, te mato. Cuando la obliga a tener sexo, te acuestas o te acuestas. Cuando la viola, cuando la mutila y finalmente ocurre lo que nosotros no queremos, que es el asesinato. Entonces el violentómetro está en contra de la violencia contra la mujer porque la violencia automáticamente se mide. Buenas tardes, Se mide, profesora. Disculpe. señor. Ese es el tipo de violencia psicológica. Eso exactamente, ahí entra dentro de los círculos de violencia la violencia psicológica, porque la violencia psicológica, la ley orgánica de violencia contra la mujer establece que es una amenaza y la amenaza entra dentro de esa ofensa verbal, dentro de ese hostigamiento, dentro de ese acoso. Entonces, la violencia psicológica se enmarca en un tipo de amenaza. La violencia psicológica se enmarca dentro de un tipo de amenaza. ¿Y qué pasa cuando existen estos tipos de amenazas? Deben vamos a decirlo así, por ley, los órganos, ¿verdad? Los órganos receptores de denuncia están en la imperiosa necesidad de tomar a tiempo la denuncia por parte de este débil jurídico, como lo es la mujer. Entonces, en virtud de que, no, venga señora, venga hoy es fin de semana, venga el lunes, hoy no podemos tomar la denuncia porque ¿qué no está el de guardia? No, la ley establece en el artículo 77 de la ley de reforma de violencia de género el incumplimiento de la obligación de tramitar obligatoriamente la denuncia. Nuestros legisladores les tocó tomar esa arma de su mano, vamos a decirlo en este sentido básico, para que obligarlos a los receptores, a los órganos receptores de denuncia a tomar la denuncia particular, porque no lo hacían. Ay, no, seguro se van a contentar mañana. Y el artículo 77 lo establece. Dice, será sancionado o sancionado con pena de 1 o 2 años de prisión la servidora pública o servidor público de los órganos receptores de denuncia a que se refiere esta ley. Tienen que hacer el trámite dentro de las 48 horas siguientes a su recepción. El que no lo haga, el órgano del sector de denuncia que no lo haga, será penado con 1 u 2 años de prisión, pero no solamente con eso. Igualmente se aplica la destitución al servidor, a la servidora pública. Toda autoridad tiene la obligación de implementar correctivos en los centros de empleo de educación, en torno a la repetición, en torno a dictar charlas, en torno a la mujer para que la mujer tenga y sepa cuáles son los deberes y los derechos que tiene a la hora, ¿verdad?, de establecer una denuncia, a la hora de tener, de acuerdo al violentómetro, una luz que le indique, mira, está siendo agredida. Mira, aquí el violentómetro te está informando. Por eso es que en la charla hay que llevar de primera mano el violentómetro. De primera mano. Entonces, una vez que se tienen de acuerdo a la ley de reforma de violencia, todo lo que nosotros estamos observando en el día de hoy, como nuestra primera unidad, que en este caso el femicidio, cuáles son los centros de atención especializada para controlar esas agresiones que son a diario objetos de la mujer. Hay una parte en nuestra ley que establece las víctimas especialmente vulnerables.
¿Cuál es el débil jurídico? ¿Cuál establece la ley como el débil jurídico en estos casos? Entonces, en estos casos, nosotros podemos observar, ¿verdad? La víctima no menor de 13 años, inferior a 13 años. Cuando tenga una discapacidad, hablamos de los círculos de violencia, también es muy importante hablar en torno a las medidas de protección, ¿verdad? Que se invocan o se tramitan ante la Fiscalía del Ministerio Público. Porque hay muchos abogados, muchos defensores privados, que por el motivo de que, se establece una medida de protección y que el Estado le impide al agresor, en este caso, vivir bajo el mismo techo de la víctima, muchos abogados en torno a la audacia lo invocan como un abandono de hogar, cuando no es un abandono de hogar. Es que se le está implementando una medida de proteger al débil jurídico como es la mujer. Y en torno a la retroalimentación que habíamos hablado, ¿verdad? De las víctimas especialmente vulnerables, pues estamos hablando también en los casos de violencia o acoso laboral, cuando es hostigada, cuando le hace el trabajo hostil, eso es violencia laboral. Entonces hay violencia intrafamiliar, violencia psicológica cuando hay una amenaza, violencia física, cuando yo me valgo de ciertos medios e instrumentos para dañar, ¿verdad?, la humanidad de la mujer. Entonces muchas veces se incurren en delitos de lesa humanidad. Por el día de hoy ha sido un inmenso placer haber estado con ustedes. Se despide de ustedes atentamente la profesora Hilda Borges y nos veremos en una próxima oportunidad y en un encuentro tecnoformativo. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. Gracias, profesora. Feliz tarde. Profesora, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Por lo menos en el trabajo, en el proyecto de investigación, lo que es lo que uno va a presentar al final, allí el capítulo 1 y el capítulo 2, uno los tiene que hacer en torno a este tema o al tema que escojan dentro de las unidades que están establecidas dentro del contenido programático, al que ustedes escojan femicidio, violencia psicológica, violencia intrafamiliar, ¿verdad? Las víctimas de vulnerabilidad, círculos de violencia, lo que ustedes escojan. Yo se los dejo a su libre albedrío. Ay, muchísimas gracias, profesora. No, estamos para servirle y nos vemos en una próxima oportunidad. Y bueno, si quieren, pues podemos tener un encuentro presencial o un encuentro tecnoformativo. Se despide ustedes, esta humilde servidora, profesora Hilda Borges, del IEXI, Ventanas de Conocimiento. Hasta un próximo encuentro.